Uno habla con personas que no saben de construcción y piensan que todo es lo mismo. Esto es demoliciones. Es trabajo especializado. No se trata solo del trabajo, sino de la seguridad. Paso mucho tiempo contratando y enseñando a trabajadores que entienden de esta especialidad. Bien, es la diferencia que hay entre construir una pared ladrillo sobre ladrillo cuidadosamente sin que se caiga ninguno y demoler la misma pared intencionalmente derribando miles de ladrillos de una vez. Son dos problemas de seguridad, pero en la demolición se debe ser más estricto. Todo se mueve más rápido, la estructura cambia drásticamente y se debe pensar en forma correcta. No se puede confiar. En construcciones nuevas, uno sabe dónde están las cosas porque las puso ahí. Pero en las demoliciones se debe revisar todo cuidadosamente. Sobre todo lo que no está a la vista, como las conexiones de agua, gas o luz. Insistimos en que nuestro personal revise todo para ver que no existan cables con corriente, ni gas, ni líquidos inflamables en una cañería. Ni siquiera otras sustancias peligrosas en ningún recipiente tampoco. Hacer un buen trabajo significa ser cuidadoso ante todo y avisar en caso de que exista algún peligro potencial. Nuestros empleados deben saber lo que hacen, trabajar en equipo y estar preparados. Realizamos reuniones de seguridad antes de cada trabajo y siempre hay algo que planear. La seguridad no se puede enseñar sobre la marcha, porque forma parte del trabajo. O sea, se trabaja en forma segura o no se trabaja con nosotros. Demoler edificios es un trabajo difícil, pero yo no llegué a jefe haciendo tonterías. Mi familia y yo vivimos bien gracias a este trabajo. Este es un trabajo serio, y quienes no lo consideran así, no duran. Si alguien comienza a crear situaciones peligrosas, para sí mismos o los demás, son despedidos. Yo llego sano a mi casa todas las noches, igual que todos mis compañeros. Miren estas botas. Hay que usar botas de cuero grueso para trabajar cerca de escombros y suelas gruesas para protegerse de cortaduras y pinchazos. Para trabajar cerca de clavos y objetos filosos, use botas con suelas que resistan pinchazos. Y si trabaja cerca de objetos pesados, las punteras de acero son de vital importancia. Es igual con los guantes, hay que usar los apropiados. La tela sirve casi siempre. Pero cuando trabajo con metales o bordes filosos, uso cuero. Y cuando trabajamos con disolventes o químicos, la empresa incluye guantes de goma especiales en el equipo de seguridad. Los guantes de tela absorben los productos químicos y estos llegan a la piel, precisamente lo que no queremos. Los empleados deben llegar vestidos correctamente para trabajar. Eso implica mangas largas, si son necesarias, un buen par de guantes y botas de trabajo. Nosotros proveemos el resto del equipo de protección personal que se debe usar. Para empezar, todos usan cascos en el lugar de trabajo, sin excepción. Contamos con todo tipo de protección para los ojos, lentes de seguridad, gafas y máscaras. Si alguna se raya o se hace difícil ver a través de ella, la cambiamos. Queremos que todos las usen. También tenemos tapones y protectores de oídos a elección personal. Si se trabaja cerca de ruidos altos o constantes, se debe usar uno de ellos. Mi regla práctica es que si no se escucha una conversación normal a 1 metro de distancia, o si no le pueden oír sin que usted eleve la voz, hay demasiado ruido y se debe usar protección para oídos. Los respiradores, bueno, eso es un poco más complicado. Hay diferentes tipos y se debe elegir el tipo que ofrezca más protección con respecto al peligro que se enfrenta. Una mascarilla contra polvo no sirve para asbestos. Es posible que el respirador para asbestos o plomo no sirva para vapores.
Además, ninguno de estos proporciona aire. Si se trabaja en ambientes con poco oxígeno, un respirador de filtro no va a entregar aire. Existen varios peligros verdaderos en el trabajo y usar el respirador equivocado a veces puede ser peor que no usar ninguno. Los trabajadores tienen que saber cuál usar. Antes de demoler una estructura, tenemos que pensar en los materiales que se usaron para construir y a lo que podríamos exponernos. Hoy sabemos mucho más sobre algunos de estos materiales, cuáles podían ser peligrosos, como el plomo, el asbesto, la sílice, los PCBs, y cómo protegernos al trabajar con ellos. Como director de seguridad, debo ayudar a los supervisores y a trabajadores a identificar estos riesgos y a que los enfrenten de manera segura. Por ejemplo, se deben eliminar en forma segura y correcta peligros como el asbesto y PCB antes de comenzar la demolición general. Y tener procedimientos seguros para el plomo y la sílice que protegerán a quienes trabajen en la obra. Para todos estos peligros, todos debemos seguir los procedimientos seguros que hemos establecido, incluyendo el uso de equipo de protección personal si es necesario. Todos en la obra se deben proteger y a la vez cuidar a quienes los rodean cuando pudieran estar expuestos a estas sustancias. La sílice no es más que arena, es decir, está en todos los lados. Está en el concreto, la albañilería, el yeso y el estuco, y también en el suelo. No es gran cosa, de veras. A menos que se transforme en polvo en suspensión, a nadie le gustaría respirarlo. Con el tiempo, podría provocar la enfermedad pulmonar silicosis. Así es que deberá buscar las cosas que producen polvo de sílice, como la demolición del yeso, o aserrar concreto y albañilería, o las operaciones donde se perfore, demuela o vacíe concreto o albañilería. En las operaciones donde se produzca mucho polvo se debe rociar con agua para minimizarlo. Si está en una situación donde no pueda evitar la exposición al polvo, tendrá que tomar medidas para protegerse. En las demoliciones se produce mucho polvo. Por eso casi siempre uso el respirador. Y quien diga que estos aparatos son incómodos, debe preferir toser. Yo respiro sin problemas cuando me voy a casa. Cuando el respirador se ensucia o le cuesta respirar, es que ya dejó de funcionar. Consigue una máscara limpia o reemplace los filtros. También hay situaciones donde tendrá que usar ropa protectora. En ese caso, se la daremos y le mostraremos cómo usarla y tirarla correctamente. Recuerde, la ropa protectora no puede protegerlo si no está bien cerrada. Si siente mucho calor, vaya a una zona segura antes de sacarse la ropa. La ropa protectora se debe quitar antes de entrar a una zona de comer o al fin del turno. No vuelva a poner riesgos en el ambiente soplando o sacudiendo el polvo de su ropa. Use una aspiradora HEPA y si usa un respirador, no se lo quite hasta que se haya quitado la ropa protectora. Hoy en día todos saben que el asbesto es peligroso. La exposición a él se asocia al cáncer y a la enfermedad de los pulmones, pero todos no saben cómo identificarlo en la obra. Y si no saben identificarlo, ¿cómo podrá evitarlo? El asbesto era un gran material de construcción. Era impermeable, flexible, resistente y no se pudría. Por eso se le daba múltiples usos. El asbesto se usaba con frecuencia en aislamiento de tubos y ductos, materiales de superficie para atenuar y aislar el ruido, botaaguas y aislamiento de techos, paneles de cielo y materiales de pisos y subpisos. Las prácticas seguras requieren eliminar todo el asbesto antes de iniciar la demolición. Nos tomamos muy en serio la extracción del asbesto. Pero a pesar de todo, siempre es posible descubrir algo que no fue detectado antes. Así es que cuando encuentre materiales sospechosos en una demolición, deténgase y llame a su supervisor. Siempre es más seguro suponer que contienen asbestos y no tocarlos hasta que los revise una persona competente. Si se determina que hay peligro de asbesto en el área, se le pedirá que abandone el área hasta que logremos una reducción de esta sustancia. Todos quienes participen en la reducción del asbesto deben tener capacitación certificada en los efectos en la salud por exponerse a él, equipo de protección personal y su uso, eliminación correcta del asbesto, controles técnicos y la eliminación del asbesto e higiene correcta. El plomo es otro de estos materiales. Ya casi no se usa en las construcciones nuevas. Eso es porque ya sabemos el peligro de los altos niveles del plomo y los efectos que causa su acumulación en el cuerpo. Para evitarlo, debe saber dónde buscarlo.
Casi todo el plomo que existe en las obras de demolición se encuentra en la pintura antigua, la cual podría haber sido usada en cualquier lugar. La otra gran fuente es el plomo que fue usado en la plomería. Hay plomo en las soldaduras, cañerías, botaaguas y en las aleaciones de latón y bronce. Lo que nos preocupa del plomo es respirarlo en polvo o en humo, o ingerirlo, por lo general por el contacto con las manos al comer, beber o fumar. Puede inhalar el polvo de plomo al limpiar con chorro de arena o rechinar superficies que contienen pintura de plomo. El humo surge al cortar con una antorcha o al soldar metales con pintura a base de plomo o metales que lo contengan. Cuando se exponga al polvo o emanaciones del plomo, deberá usar un respirador certificado para ese uso. Y este es otro peligro donde, según las concentraciones, podríamos pedirle que use ropa protectora. No importa si se trata de plomo, asbesto o incluso sílice, la higiene es la clave para protegerse contra estos peligros. No beba, coma ni fume en las áreas reguladas. No puedo subrayar eso bastante. La mayoría de estas sustancias solo son peligrosas si entran en su organismo. No contribuya a que eso ocurra. Elimine correctamente el polvo de su ropa protectora, o bien quítesela y lávese muy bien las manos y la cara antes de entrar a un área de comida. Y no lo lleve a su hogar. Proteja a su familia cambiándose la ropa o quitándose bien el polvo de su ropa de trabajo al terminar la jornada. El último asunto es el llamado PCB. Esto constituye un gran problema ambiental y también debe limitar su contacto con él. Este compuesto fue añadido al aceite en los grandes transformadores eléctricos e incluso en los reactores de luces fluorescentes. Le indicaremos las zonas donde haya PCB y esperamos que se mantenga alejado de ellas. Si se le asigna trabajar en una de estas zonas, recibirá el entrenamiento específico para manipular estos materiales y deberá usar el equipo de protección personal adecuado. No importa si trabaja en estas áreas o solo pasa por ahí. Si ve algo que parezca un derrame de aceite en las proximidades de un transformador, avísenos de inmediato. Lo fundamental de todo esto es su seguridad y buena salud. Le informaremos de los riesgos que conozcamos, pero siempre existe la posibilidad de que aparezcan otros nuevos, como un envase misterioso con una sustancia desconocida. Incluso con envases rotulados, ha habido personas que han sufrido graves lesiones porque el rótulo era incorrecto. Deje que alguien competente lo revise primero. Recuerde que todo es muy variable en la demolición y debe poner mucha atención a lo que está haciendo y a todo lo que ocurre a su alrededor. Los incendios son un gran problema. Por eso, ideamos un plan contra incendios antes de ir al lugar que debemos demoler. Salidas de emergencia, agua, extinguidores y estudiamos detenidamente cualquier peligro de incendio o explosión que podamos identificar. Informamos a todo nuestro equipo de trabajo y ellos deben recordar dónde está el equipo y cuáles son los procedimientos de emergencia. Sobre todo, cuál es la señal de incendio y dónde deben ir en caso de oírla. Contamos con equipo para apagar chispas y pequeñas llamas, pero eso es todo. Si el fuego escapa a nuestro control, debemos ir a un lugar seguro y dar la alarma. Apenas la escuche, debe evacuar el área inmediatamente y reunirse para un conteo. Es vital que entienda que, aunque usted no esté en peligro inminente, alguien sí puede estarlo y que no podremos ayudarlo hasta saber quién falta. Como se sabe, un incendio en el lugar de trabajo puede ser un desastre. Por eso debemos tomar todas las precauciones necesarias para evitar que sea una tragedia. Claro, si se tiene un soplete encendido, un tanque de combustible y oxígeno, hay un peligro de incendio. Pero se puede trabajar en forma segura si se siguen algunas reglas básicas, como almacenar tanques en forma segura y tenerlos en un carro o encadenarlos para que estén en posición vertical mientras se usan. También es buena idea tener una manguera o extinguidor a mano. Siempre es bueno estar listo antes de un incendio. Al soldar o cortar, siempre hay chispas por todos lados. Por eso es que hay que protegerse totalmente. Si su ropa o guantes tienen un orificio, créame que las chispas lo encontrarán. Use mangas largas de algodón, lana o alguna tela piroresistente. Algunas telas sintéticas se pueden derretir sobre su piel. Use guantes de cuero, no de tela, pero si tienen aceite o grasa, no son una protección, son combustible. Antes de tomar una antorcha en esta cuadrilla, tuve que recibir entrenamiento. Sabía soldar antes de trabajar aquí, pero eso no me sirvió de mucho.
Todos necesitan entrenamiento antes de trabajar con estos aparatos. Ve, esto no es como soldar en un taller o cortar en una planta industrial. La demolición es más compleja. Le mostraré algunos puntos básicos, pero aún necesitará entrenamiento antes de tomar una antorcha y empezar a cortar. Bien, casi todos estos equipos se ocupan mucho y no puede estar seguro de quién lo usó y para qué antes de usted, por lo que tendrá que revisarlo cada vez que lo usa. Cerciórese de que los tanques estén seguros. Luego, retírese y abra las válvulas rápidamente para soplar y quitar el polvo de ellas. Debe tener cuidado al usar estos aparatos. Nunca los use como aire comprimido para quitar el polvo de su ropa ni limpiar superficies. Basta un poco de oxígeno y todo puede arder. Las roscas izquierdas y derechas facilitan la instalación de los reguladores, pero tenga cuidado, el tanque es de acero, el manómetro de latón. Algo puede salir mal si los aprieta mucho. Vea si la manguera está dañada, especialmente cerca de la antorcha, donde siempre se dobla. Asegúrese de que las toberas no estén tapadas. Luego conecte las mangueras al regulador y tampoco las apriete excesivamente. Es la hora de la verdad. Las válvulas de la antorcha cerradas, las del regulador abiertas, y abra un poco las válvulas del tanque para presurizar el sistema. Si escucha un siseo o huele gas, apague el aparato y revise si hay fugas. Si no es así, ya está listo. Abra el cilindro de gas unos 3/4 de vuelta para poder cerrarlo rápido si fuese necesario. Dé el oxígeno al máximo y revise la presión en los manómetros. No sobrepase los máximos recomendados. Antes de encender la antorcha, tome algunas precauciones, cosas de sentido común. Verifique que no haya objetos inflamables en la zona. Quítelos del lugar o protéjalos con una lona resistente al fuego. Siempre veo personas en los pisos superiores que no miran hacia abajo. Se le puede caer escoria ardiente sobre papel, personas o cualquier cosa. Antes de encenderla, mire hacia abajo. Siempre digo, lo fundamental es que yo me proteja. Así es que, si voy a encender la antorcha, debo revisar mi ropa. Nada de aceite en mis manos o guantes, bolsillo de la camisa abrochado, guantes sobre los puños de la camisa, pantalones sobre las botas. Quiero que todas las chispas me reboten. Generalmente uso gafas oscuras de seguridad para el resplandor y uso un protector facial para las chispas. Un protector por sí solo no es suficiente para los ojos. Y al subírselo, no protege contra absolutamente nada. La clave es usar los dos. Para encender la antorcha, tenga siempre el oxígeno apagado y abra la válvula de propano solo un poco, no más de 1/4 de vuelta. Use un encendedor para prender el gas y luego gire la válvula del oxígeno y ajuste la llama. Por ningún motivo use cerillas y que ni se le pase por la mente encender la antorcha con un cigarrillo o prender un cigarrillo con la antorcha. Se arriesga a sufrir graves quemaduras. Si se oye un chillido, quiere decir que hay un retroceso de la llama. Apague la antorcha de inmediato y solucione el problema. Hay que apagarla en el orden inverso a cuando se enciende. Primero el oxígeno, luego el propano. Si debe alejarse del equipo, apague los cilindros. El oxígeno primero, después el propano. Y finalmente, purgue la presión de la manguera abriendo y cerrando las válvulas de la antorcha. Créame, usar una antorcha en una demolición es mucho más que solo saber cómo encenderla o apagarla. Debe recibir entrenamiento especial antes de usar estos aparatos. Yo lo hice y nunca he sufrido un accidente grave. Hoy en día sabemos mucho sobre materiales tóxicos. Si suelda o corta objetos pintados o galvanizados, las emanaciones pueden contener plomo o zinc, sustancias que no se debe aspirar. Para eso son los respiradores. ¿Sabe por qué somos profesionales? No es porque sabemos demoler edificios, sino porque lo hacemos en forma segura. Puedo jurar que manejar equipos en demoliciones es más difícil que en nuevas construcciones. No solo se mueven materiales, se están destruyendo estructuras. Uno debe ser capaz de leer la estructura, sabe, controlarla para que no se desplome inesperadamente y asegurarse de que no haya tensión sobre el componente que se está cortando que pudiera liberarse repentinamente, sobre todo si está doblado o no se ven ambos extremos. Nada es de tamaño uniforme. Hay que tener imaginación para trabajar con escombros. Desde afuera, el trabajo puede parecer repetitivo, pero hay que concentrarse. Trabajar cerca de vehículos y equipos es parte importante del trabajo.
Es fácil suponer que el operador o conductor deben tener cuidado, en lugar de que uno deba tenerlo. Fundamentalmente se trata de no estorbar o asegurarme de que sepan que estoy cerca, sobre todo si debo trabajar detrás del equipo. Es posible que el conductor tenga que preocuparse de 2 o 3 cosas a la vez y no necesita preocuparse de otra más. Y hablando de control, confío en ellos, pero no me gustaría estar bajo una grúa o al lado de un camión mientras se cargan. Las cosas pasan. He visto deslizamientos y caídas de materiales. Fueron accidentes. Pero si se trata de evitar un desastre, lo mejor es alejarse. Realmente me molesta cuando alguien se para debajo de una carga porque podría pasar cualquier cosa. Basta ver este equipo. Bolas para demoler, cubos y ganchos. Nunca se sabe cómo reaccionará el material. Definitivamente, hay que mantenerse alejado. Es que no puedo mirar a todos lados a la vez. Además, existen algunos puntos ciegos en este equipo. Por eso, los trabajadores deben mantenerse lejos de las máquinas y decirme dónde están si es que tienen que trabajar cerca de ellas. Solo tienen que mover la mano o hacer una señal. Hablando de señales, no hay nada más confuso que recibirlas de 2 personas a la vez. Si se trata de señales con la mano o por radio, solo una persona debe hacerlas. Las señales manuales son sencillas. Cada persona que trabaje con un conductor debe conocer las básicas. Si no puedo ver la carga, necesito saber hacia dónde y cómo moverme. No basta con que alguien mueva los brazos y apunte hacia dónde debo ir. No siempre uso protección para oídos. Solo cuando trabajo cerca de herramientas o equipos ruidosos me pongo unos tapones. Igual puedo oír voces y advertencias, pero lo más importante es que al final del día puedo oír normalmente. Yo cuido mis oídos, por eso uso protecciones. Conozco muchos veteranos que no las usaban. Se les advirtió que se podían dañar los oídos, pero no quisieron escuchar. Ahora no pueden oír aunque quisieran. El problema es que esto no acaba en el trabajo. Uno se va a casa con un zumbido en los oídos que desaparece en unas horas, pero no se imagina que puede ser dañino. Uno lo escucha día tras día durante años hasta que termina diciendo ¿qué? El día entero. Pero cuando uso protección para oídos no me siento mal después del trabajo. Incluso puedo escuchar hasta mis pensamientos. Algo que realmente sirve en este trabajo es elaborar una estrategia, saber siempre dónde uno está, usar algo de técnica. Aunque puede parecer un juego, esto es sumamente importante. Por ejemplo, si está en un edificio, especialmente en los pisos superiores, identifique un par de salidas. Ya sabe, use un poco de estrategia. Y siempre hay que darse cuenta de dónde está. Jamás se pare bajo una carga o cerca de un borde sin protección. Para eso están las barreras, para que nadie pasee por el área de trabajo o caiga al vacío. Y es su responsabilidad estar del lado correcto de la barrera y estar alerta. Siempre se escucha eso de estar entre la espada y la pared. Bien, en demoliciones es más que un dicho. Es un trabajo en que se mueve tanto material y equipo. Cualquier persona podría quedar en esa posición. Siempre debo estar atento a los lugares estratégicos, sitios donde alguien pudiera quedar atrapado. También todo aquel que trabaja cerca de equipo debe estar atento. Tener una espalda fuerte es una gran ventaja en este trabajo, pero hay que mover la cabeza con técnica para mantenerla saludable. Es aconsejable hacer una rutina de precalentamiento y elongarse antes de levantar objetos pesados. Además de seguir reglas comunes como mantener la espalda recta, levantar el peso con las piernas y no creerse un superhombre. No se trata de jugar ni competir. Si hay objetos muy pesados, pida ayuda o que una máquina lo haga. Nunca he tenido un accidente grave por caídas en estos 10 años. Esto no es suerte, es saber evitar peligros y usar un arnés de seguridad. Hoy en día hay que usar uno si se trabaja a 6 pies de altura sin pasamanos. Es importante estar atado a algo. En caso de caídas, es necesario tener algo que no solo absorba el impacto, sino que soporte el peso del cuerpo. No sirven los pasamanos. Es necesario atar la cuerda a una estructura segura, que esté más arriba para evitar caídas superiores a 6 pies. La protección contra caídas sirve, pero obviamente es mejor no caerse. Si uno lo piensa detenidamente, limpiar, desechar materiales, bueno, de eso se trata la demolición. Y para llevar a cabo nuestro trabajo, debemos crear un desorden constante. El problema es que no podemos dejar que nuestra gente camine sobre desperdicios o clavos. Todos deben mantener limpia su área de trabajo y mantener el camino despejado para los camiones que se necesiten en el lugar.
A nadie le gustaría quedar atrapado por desperdicios en una esquina y no poder llegar a una salida. Bien, este trabajo es muy diferente. Es decir, cada carga puede ser diferente. No es como transportar grava. A veces a grandes trozos de cemento o acero, uno nunca sabe exactamente qué va a llevar. Siempre me preocupo de la carga. Se deben evitar los problemas, no lamentarse después. Siempre me alejo del camión cuando lo cargan. De esta manera, ayudo a hacer señales al operador si no puede ver el camión. Pero si la carga se desliza o el camión se vuelca, estoy a salvo. Es importante saber lo que uno puede controlar. Cuando voy por el camino, yo estoy a cargo. Quiero que la carga esté balanceada. No quiero sobrepeso u objetos que sobresalgan. Pero el operador que carga el camión no siempre sabe cómo es el camino. Si hay poca altura de paso o una subida inclinada que pueda mover la carga, le digo para que la arreglemos como corresponde. Controlar el acceso al lugar de demolición es algo que hay que hacer de inmediato y mantener sin excepciones. Tenemos camiones, equipo y trabajadores que tienen que entrar aquí. Pero también es importante que no entren personas sin autorización. Debemos asegurar los edificios junto con restringir el tráfico de personas. A veces uno piensa que las demoliciones son un espectáculo. Siempre hay curiosos en los alrededores y uno debe protegerlos de ellos mismos. Eso significa tener que colocar barreras para que no deambulen por el lugar. Incluso protegerlos de los escombros si se acercan mucho. Aunque siempre estoy pendiente de la seguridad, no puedo verlo todo. Por eso espero que los trabajadores me digan si hay algo malo. No es bueno esperar hasta que las cosas empeoren. Si falla la seguridad, alguien podría resultar herido. Y si eso pasa, es porque falló la seguridad. Hay que preocuparse ahora, para que no se infecte un corte o se empeore una quemadura. El objetivo principal de esta instrucción de seguridad es que los trabajadores aprendan a reconocer una situación potencial de peligro cuando la vean. Usted puede solucionar la mayoría de los problemas de inmediato, como levantar una barrera, cubrir un agujero y usar equipo de protección. Estas situaciones también forman parte del trabajo y se deberían solucionar en forma automática, apenas las descubra. Esperamos que cualquier otra situación se informe de inmediato. Somos responsables por estas situaciones. Si existe algún tipo de peligro y alguien resulta herido, tenemos que saberlo. Queremos que los trabajadores hagan preguntas. Siempre están llegando trabajadores nuevos, pero ni los más experimentados lo saben todo. La única pregunta tonta es la que no se hace. Como dije antes, somos profesionales, no porque sepamos demoler estructuras, sino porque lo hacemos en forma segura.